poder leer en este día, en estos días, bueno, estas semanas que me estuve preparando, estuve leyendo la palabra. Y qué importante cuando siempre lo hemos comentado, siempre lo hemos hablado o siempre lo hemos escuchado, ¿cierto? En este lugar, que la prédica, la palabra primero que nada va a nuestras vidas, ¿cierto? Y después va a la iglesia, va al pueblo. Y qué manera de que Dios me hablaba por medio de esta palabra, mis hermanos, es algo increíble, un propósito nuevo. Como decía nuestro pastor, todos tenemos ganas de comenzar este año con nuevas metas, con nuevas expectativas, con un nuevo nivel de fe también, porque esto no solamente se trata, mis hermanos, de venir, estar acá, estar en los ministerios, sino que también depende de uno, mis hermanos, depende de uno, de nuestra relación con el Señor, depende de nuestra actitud que tomemos, ¿cierto?, en el momento de enfrentar las cosas, de enfrentar la vida, de enfrentar las situaciones que se nos presenten. Porque muchas veces hemos escuchado que decir, puta, me pasó esta prueba, he tenido este problema, me ha llegado esto, pero muchas veces, como yo una vez he tenido muchas conversaciones con mi pastor, muchas veces todas esas situaciones, todas esas pruebas a veces son por parte de nuestras decisiones, mis hermanos. Nuestras decisiones son las que marcan el día de mañana, mis hermanos. Nuestras decisiones, cuando vemos realmente el día de mañana, vemos los resultados. A veces nosotros con nuestra lengua, con nuestra boca, podemos plantar una semilla, podemos plantar algo que el día de mañana podemos nosotros también ver que salgan frutos, mis hermanos. Pero también a veces con nuestra boca, a veces podemos provocar algo malo, mis hermanos. Y eso debemos recordarlo siempre. Así que le invito a que abran su Biblia, ¿cierto? En Hebreos capítulo 3. Vamos a ir leyendo poco a poco. Yo lo voy a leer desde acá, desde mi Biblia, que es Reina Valera contemporánea, joven contemporánea, ¿cierto? Una versión de joven. Es igual, así que, igual obviamente como está proyectado también, así que vamos a ir leyendo poco a poco. Vamos a ir desmenuzando obviamente los versículos. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 6, mis hermanos. Amén. Dice así. Yo le puse por título, por si acaso, esta predicación, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. Así que para que podamos ir leyendo la palabra. Dice así. Por lo tanto, hermanos santos que tienen parte del llamamiento celestial y consideran a Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él es fiel al que lo constituyó, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. Pero Jesús se le ha concedido más honor que a Moisés, así como al que hace una casa se le rinde más honor que a la casa misma. Porque toda casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Como siervo, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, para dar testimonio de lo que se iba a hacer. Cristo, en cambio, como hijo, es fiel sobre su casa, que somos nosotros, si mantenemos la confianza firme hasta el fin y nos gloriamos en la esperanza por Él. Amén. En estos primeros 6 versículos, una vez más, en esta carta se ha recalcado que Jesús es más grande que todos, mis hermanos. Y debemos siempre tener eso en cuenta. Jesús es más grande que cualquier ser humano, que cualquier persona, cualquier profeta que haya pisado esta tierra. Jesús es más grande. Amén. Y en esta carta de Hebreos se habla, mis hermanos, se habla sobre el llamamiento que Dios nos ha dado, ¿cierto? A que consideremos a Jesucristo como el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Nosotros cuando predicamos, ¿cierto? Estamos predicando a un Dios vivo. Estamos predicando a un Jesucristo que está vivo, mis hermanos. No un Jesucristo que está pintado en una pared, que está en una estatua, mis hermanos, sino que es alguien que nosotros por fe hemos declarado que Él vive, mis hermanos. Y Él vive porque Él nos salvó, mis hermanos. Él pagó ese precio, ¿cierto? Y aquí habla sobre con un ejemplo muy claro, mis hermanos, de que así como se le hace cuando uno hace una casa, ¿cierto? Se le rinde más honor al que la hace, ¿cierto? Que la casa misma. Nosotros muchas veces hemos visto, por ejemplo, yo pensaba y recordaba cuántos arreglos hemos hecho, por ejemplo, se ha hecho en el templo, mis hermanos. Cuántas veces se ha arreglado la fachada, se ha arreglado las paredes, se ha arreglado tantas cosas. Y mis hermanos, nosotros siempre hemos visto que el honor, ¿cierto? La bendición y el reconocimiento se lo ha llevado quizás mi hermano Marco, junto a los hermanos varones, ¿cierto? Cuando han venido a ayudar y se han llevado esa bendición, ¿cierto? De ser reconocidos, mis hermanos.
Y así también es reconocido Jesucristo en la casa de en esta casa. Porque nosotros, mis hermanos, si no estuviera Él por encima de nosotros, si Él no nos gobernara, ¿qué haríamos en este lugar, mis hermanos? ¿Qué estaríamos hablando? ¿Estaríamos hablando quizás palabras vanas? ¿Quizás estaríamos haciendo promesas, mis hermanos? O quizás solamente estaríamos diciendo las buenas nuevas, ¿cierto? Siempre hablando de bendiciones, que esto no te va a pasar esto, pero mis hermanos, cuando Jesús está en nuestro gobierno, ¿cierto? Que Él nos gobierna nuestras vidas, Él gobierna la casa del Señor, Él es reconocido porque Él nos advierte, mis hermanos. Él nos advierte cuando nosotros estamos haciendo las cosas mal. Es la única persona que a veces nos va y nos dice que debemos enderezar nuestro camino, mis hermanos. Él es aquel que también nos renueva todos los días, ¿cierto? Nuestras fuerzas. Y Él es Él es digno, ¿cierto? Como dice aquí en la palabra, que es de ser reconocido, mis hermanos. Así como Moisés fue fiel en toda la casa de Dios para testificar de lo que que Dios iba a hacer, que Jehová iba a hacer con él. Pero hubo una persona más grande que fue Jesús, el que marcó, ¿cierto? Una característica muy diferente a todos los demás, que Él fue santo. Él fue una persona que hizo la voluntad del Señor al pie de la letra, mis hermanos. Fue alguien que realmente marcó un antes y un después en el mundo. Así que nosotros debemos tener claro que Jesucristo, ¿cierto?, es mayor que cualquier cosa en nuestras vidas, mis hermanos. Amén. Así que vamos a leer, mis hermanos, el versículo del 7 al 18, que dice así: Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón, como lo hicieron en el desierto, en el día de la tentación, cuando me provocaron. Allí los antepasados de ustedes me tentaron, me pusieron a prueba, aun cuando durante 40 años habían visto mis obras. Por eso me disgusté contra ellos y dije, su corazón siempre divaga, no han reconocido mis caminos. Por eso en mi furor juré, no entrarán en mi reposo. Hermanos, cuiden que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso e incrédulo que los lleve a apartarse del Dios vivo. Más bien, anímense unos a otros día tras día, mientras se diga hoy, para que el engaño del pecado no endurezca a nadie. Nosotros hemos llegado a participar de Cristo siempre y cuando retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Cuando ya se ha dicho, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón, como cuando me provocaron. ¿Y quiénes fueron los que provocaron aún después de haberlo oído? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto por mediación de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tendidos en el desierto? ¿Y a quienes les juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Es fuerte, mis hermanos, es fuerte cuando el Espíritu habla, ¿cierto? Dice en el versículo 7, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como lo hicieron en el desierto, en el día de la tentación, cuando ellos me provocaron. Qué importante, mis hermanos, cuando nosotros recibimos a veces ¿cómo lo puedo decir? Cuando uno recibe una orden, mis hermanos, cuando uno recibe, ¿cierto?, algo para hacer bien. Y a veces nosotros no queremos escuchar. Cuando a veces queremos hacer nuestra voluntad y no la del Señor, digamos. Porque eso es lo que pasa muchas veces. Últimamente queremos hacer muchas cosas, queremos avanzar, queremos hacer mucho, pero muchas veces endurecemos nuestro corazón a la palabra del Señor. Y es importante el recordatorio que hoy nos da en esta carta, ¿cierto? Porque este capítulo, ¿cierto?, advierte sobre la incredulidad y la desobediencia, usando el ejemplo del tiempo en el desierto del pueblo de Israel, que por la falta de fe no entraron a la tierra prometida. Amén. Allí, ¿cierto?, dice que los antepasados de ellos, ¿cierto?, tentaron al Señor, lo pusieron a prueba, aun cuando durante 40 años habían visto sus obras. Y eso me hacía recordar, mis hermanos, muchas veces hasta los mismos discípulos, ¿cierto?, compartieron con el Señor, vieron sus milagros, vieron muchas cosas. Y así también nosotros podemos ver día tras día, mis hermanos, en nuestras vidas, cómo el Señor obra en nuestras vidas. Cómo el Señor hace milagros en nuestras vidas también, mis hermanos. Cuando a veces, a pesar de que a veces uno dice que no, el Señor no hace milagros, pero sí,
sí hace milagros en nosotros, mis hermanos. Cuando el Señor también nos demuestra que Él es fiel, que Él está ahí, que Él está en todo momento. Cuando a veces nosotros fallamos, Él también ahí sigue ahí. Entonces nosotros no debemos endurecer, ¿cierto? Como dice la palabra, en nuestro corazón, porque nosotros hemos visto las obras del Señor. ¿O usted no ha visto la obra del Señor en su vida? ¿No ha visto la obra del Señor en su familia? ¿No ha visto la obra del Señor también quizá en su lugar de trabajo? ¿No ha visto la obra del Señor en todo momento? Y es necesario que nosotros reconozcamos, ¿cierto? Reconocer los caminos del Señor, reconocer que Jesús es el que nos guía, Jesús es el que nos da, ¿cierto?, las cosas para hacer en orden, mis hermanos, porque todo tiene un orden y el Señor las hace. Y nosotros debemos obedecer su voz, debemos escuchar su voz. Por eso dice que cuando endurecieron su corazón, cuando ellos habían desobedecido al Señor, habían tentado al Señor, hubo una generación, mis hermanos, que no entró en el reposo del Señor. Y yo creo que todos nosotros, los que estamos aquí en este lugar, todos mis hermanos también, mis hermanas que en este día quizás no están, quizás igual tienen ese anhelo, mis hermanos. Yo tengo ese anhelo de un día entrar en el reposo del Señor, entrar un día, llegar a ese punto, a ese lugar en el cual todo fue la tierra que Jesucristo fue a preparar para cada uno de nosotros, para que pudiéramos habitar en Él, para adorar día y noche a nuestro Señor. Así que yo creo que todos nosotros aquí en este lugar queremos entrar un día en el reposo del Señor. Amén. A pesar de que, como lo decía, el pueblo de Israel había sido liberado por Dios, se rebelaron y desobedecieron, provocando al Señor. Hermanos, como dice aquí, cuiden de que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso e incrédulo que lo lleve a apartarse del Dios vivo. Más bien anímense uno a otro, día tras día, mientras se diga: hoy, mis hermanos, no mañana, no hice mañana la palabra, no hice ayer la palabra, mientras sea hoy, mis hermanos, el día tras día, mis hermanos. Animarnos los unos a los otros, dice la palabra, para que nosotros, entre nosotros no haya ninguno que tenga endurecido su corazón. Debemos orar la palabra una vez más, y yo creo que lo hemos visto, yo lo escuché muchas veces el año pasado, mis hermanos. Muchas veces la palabra nos animaba a orar los unos por los otros, mis hermanos. Qué importante es el orar por la iglesia, qué importante el orar por tu hermano que está a tu lado, qué importante orar por la hermana que está a tu lado, qué importante. Porque si a veces no podemos con nuestras fuerzas, mis hermanos, por algo el Señor nos dio un hermano, por algo el Señor nos dio una hermana en la fe, para que nosotros también nos podamos apoyar mutuamente, como dice su palabra. Dice que nosotros hemos llegado a ser partícipes de Cristo, siempre y cuando retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Qué importante, mis hermanos, una vez más recordar, mis hermanos. Cuando usted se convirtió al Señor, cuando usted conoció a Jesús, cuando usted dijo: yo acepto al Señor en mi corazón, desde ese principio, imagínese y recuerde un poco, ¿qué nivel de fe tenía usted en ese tiempo? ¿Qué nivel de búsqueda tenía usted en ese tiempo? ¿Qué nivel de presencia, de querer tener más del Señor? ¿Ha disminuido eso o ha aumentado a lo largo de los años? Es una pregunta que les hago. ¿Eso ha ido disminuyendo o ha ido aumentando al pasar los meses, al pasar el tiempo, mis hermanos? Porque es importante, si la palabra lo recalca aquí, es algo importante que para nosotros. Es importante recordar ese día, mis hermanos, es importante tener siempre en cuenta, hoy, mis hermanos, tener en cuenta de que esa misma fe, mis hermanos, quizá no tener siempre la misma fe, pero sí, si podemos tener más, es la idea, mis hermanos, tener más fe, más confianza. Confianza en aquel que nosotros hemos dicho: sí, yo creo en aquel que me salvó. Yo creo que aquel puede sanar a un enfermo. Yo creo aquel que puede ir y puede sanar quizá un corazón que está destruido, mis hermanos. Ese tiene que ser nuestro nivel de confianza, porque nosotros somos partícipes de nuestro Señor. Así como se ha dicho, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como cuando me provocaron, dice la palabra. Si ustedes hoy oyen la voz del Señor, no endurezcan su corazón, dice el Señor. Qué importante, mis hermanos, tener un corazón humilde delante del Señor. Qué importante tener un corazón contrito y humillado delante del Señor, dice su palabra. Porque Él dice la palabra que Él no lo desprecia, mis hermanos. Él no desprecia un corazón humilde. Y necesitamos ser humildes, mis hermanos, día tras día. Que este año 2026 no sea un año solamente
de cumplir metas, de solamente decir ya voy a hacer esto. No, mis hermanos. Hagamos las cosas por palabra, hagámoslas por fe, mis hermanos. Hagamos que todas las cosas que nos propongamos, todo lo que nosotros anhelemos, se lo presentemos primero que nada al Señor. Porque es importante en nuestra vida, no puede ir solamente nosotros, no podemos ir adelante, no podemos solamente decir, Señor, quiero esto otro. Si nosotros también tenemos que actuar en nuestro corazón, debemos actuar con nuestra fe, debemos actuar con nuestra palabra, debemos también proclamar y seguir cumpliendo la gran comisión que el Señor nos encomendó, que es el ir y predicar, ¿cierto?, el evangelio a toda criatura que aún no le ha conocido, que aún no lo cree, mis hermanos. Es importante. Y para eso, mis hermanos, hoy el Señor una vez más nos recalca, para cumplir esa misión, para cumplir este llamamiento, es no endurezcar nuestro corazón. Cuando viene una prueba, mis hermanos, no endurezca su corazón. Cuando viene quizá un momento malo en el trabajo, porque a veces también nos disgustamos, porque a veces también pasamos por situaciones, a veces nosotros tenemos nuestro carácter también. Pero cuando pase eso, mis hermanos, no endurezcamos nuestro corazón. Pidámosle consejo al Señor. Pidámosle consejo a que Dios nos puede iluminar, ¿cierto?, en todo momento, en todo lugar. Amén. Esta palabra, ¿cierto?, ha sido un llamado para considerar el ejemplo de Jesús y no repetir el error, ¿cierto?, del pueblo de Israel. Un corazón malo, un corazón duro, es sinónimo a apartarse del Señor. Yo creo que usted no quiere apartarse del Señor, ¿cierto? Usted quiere acercarse más al Señor. Pídale al Señor que su corazón cada día sea más liviano, porque de tales cosas, mis hermanos, de tales momentos cuando nosotros vivimos aquí en la presencia del Señor, adorando, cuando escuchamos la palabra, cuando estamos en nuestras casas, cuando tenemos nuestro momento de oración, es donde el corazón se siente liviano, el corazón se siente tranquilo. No estamos pensando en tales cosas. El Señor se lleva todo lo malo, mis hermanos. Todo lo malo Él se lo lleva. Y Él mantiene, ¿cierto?, las cosas positivas en nosotros. Amén. Dice después, en el versículo 19, como podemos ver, una generación no pudo entrar por causa de su incredulidad. El llamado de este capítulo, mis hermanos, el llamado de este capítulo que hemos leído, es a perseverar, mis hermanos. A perseverar en el Señor. Perseverar en lo que hemos creído, mis hermanos, como dice su palabra. Porque nosotros hemos sido hechos partícipes de Jesucristo con tal de retener la confianza que tuvimos desde el principio. Mantenga la fe que usted obtuvo desde el principio, desde que usted conoció al Señor. Pídale más fe al Señor para que usted pueda creer en lo que usted puede hacer. Muchas veces a mí me han dicho también, y lo agradezco de muchas personas que son cristianas, personas que son amistades también, que me dicen a veces, tú no te crees el cuento, no te crees lo que Dios puede hacer en tu vida. Y es verdad, muchas veces hasta uno mismo, yo mismo he tenido ese problema, mis hermanos, de no creerme el cuento, como dicen, de decir, en las manos del Señor quizás podría ser aún mayor, mis hermanos. Y muchas veces eso nos pasa también, a veces nos quedamos como en una caja, encuadrados, ¿cierto? Nos quedamos en un solo sector, pensando que aquí solamente podemos estar, sentados escuchando la palabra y no podemos hacer nada más. O podemos estar aquí adorando y solamente podemos hacer eso y no podemos hacer nada más. Mis hermanos, en las manos del Señor hay infinidades de cosas que podemos hacer. Dios no solamente nos quiere aquí, mis hermanos. No nos quiere encasillados solamente aquí, sino que también nos quiere afuera, mis hermanos, nos quiere predicando, nos quiere ver dando la palabra a los compañeros de trabajo, mis hermanos, que muchas veces hasta eso nos cuesta. Quizás a los familiares también, poder instruir más familiares, quizás al altar familiar, predicar a más amigos. Pero muchas veces nos quedamos, mis hermanos, en eso. Nos quedamos en que estamos haciendo esto y estamos haciéndolo bien, y hasta aquí nomás, hasta donde puedo aportar en la iglesia. Y no, mis hermanos, esa no tiene que ser nuestra mentalidad. Nuestra mentalidad tiene que ser que en las manos del Señor podemos hacer más cosas. Y en este año, mis hermanos, en el 2026, el Señor puede hacer más cosas en nuestras vidas. No solamente, mis hermanos, estando acá, obviamente es bueno estar todos juntos y en armonía adorando al Señor, pero también es bueno que también todos juntos, y eso, como lo dije, la palabra primero iba para mí, no solamente enfrascarme, ¿cierto?, en una sola cosa, en solamente adoración, mis hermanos. También el Señor me hablaba, es tiempo de también tomar las riendas y expandirse un poco más, mis hermanos. Es cosa
de pedirle al Señor, es cosa de pedir la dirección del Señor y Él puede usarnos a todos nosotros en sus manos. Y en sus manos ustedes saben que nada malo va a pasar. Porque en la mano del Señor podemos estar más que seguros, mis hermanos. Muchas veces yo siempre he dicho, extraño los brazos de mi madre, pero no hay nada mejor que los brazos del Señor, mis hermanos. No hay nada mejor que estar en ese lugar seguro, en ese lugar de reposo, mis hermanos. Porque cuando hemos estado mal, ahí hemos llegado, mis hermanos. Siempre hemos llegado al mismo punto. Cuando hemos estado quizás mal, cuando hemos visto que de repente no hay una luz al final del camino, como siempre lo dicen, cuando a veces no hay una respuesta. Siempre, mis hermanos, siempre está el Señor ahí, esperándonos con los brazos abiertos para abrazarnos, para darnos ese reposo, para renovarnos nuestra fuerza cuando a veces lo hemos necesitado. Cuando a veces nos hemos estado desanimados, no hemos querido venir o hemos venido como a media solamente al culto, a rendir, a estar aquí presente, pero no, debemos cambiar nuestra mentalidad, debemos cambiar esa mentalidad que tenía este pueblo, mis hermanos, como lo decía en la palabra, en el ejemplo, como el pueblo que vivió la experiencia de estar con el Señor, que veía sus milagros, veía cómo Dios proveía, que no les faltaba nada, mis hermanos, y a pesar de todo ellos fallaron y hubo una generación que no entró en el reposo del Señor. Por eso que en este tiempo, mis hermanos, debemos tomar este ejemplo en el sentido de que debemos perseveremos hasta el final, mis hermanos. La palabra nos demanda que debemos perseverar hasta el día que Él vuelva, mis hermanos, porque esa es la convicción, esa es nuestra fe, de que un día el Señor volverá, Él va a volver, Él va a gobernar, va a gobernar en esta tierra, ¿cierto? Tendrá el año milenial y el Señor va a gobernar todas las cosas y nosotros estaremos con Él, mis hermanos. Estaremos con Él y esa es nuestra fe, esa es nuestra meta a alcanzar, a ser imitadores de Él. Jesús es más grande y Él es digno de todo. Persevera día tras día para entrar algún día en el reposo del Señor. No te olvides, Jesucristo es más grande que todas las cosas, como decía los primeros versículos. Jesucristo es más grande, mis hermanos. Jesucristo es más grande que el problema, Jesucristo es más grande que las pruebas y Jesucristo es más grande que todo lo que nosotros podamos pensar. Así que con esta palabra, mis hermanos, y en conclusión, les recuerdo, no endurezcan sus corazones, mis hermanos, en este año. Esa es lo primero que el Señor nos entrega en este año, en el primer día. No endurezcamos nuestros corazones. Mantengamos un corazón humilde delante del Señor. Sé que quizás es difícil porque uno puede hablarlo, pero el vivirlo es distinto, es diferente, ¿cierto? Pero pidámosle al Señor que Él nos ayude a que día tras día Él nos transforme nuestro corazón, día tras día, ese corazón que se enamore más de Él, ese corazón que anhele más de su presencia, ese corazón que anhele más del fuego del primer amor, una vez más, que se avive ese fuego, para que nosotros podamos recordar y podamos seguir manteniendo esa fe intacta y ojalá más fe todavía para poder seguir creyendo en lo que Dios puede hacer en nosotros, mis hermanos. Persevera. Hay que perseverar, mis hermanos. Perseveremos. La venida del Señor está cerca, mis hermanos. Lo hemos dicho, se ha dicho muchas veces. Y una vez más, en este año, de verdad que les deseo a todos, que de verdad que Dios pueda bendecir sus vidas. Que Dios los pueda guiar en todo momento. Que cuando falte el consejo se lo dé el Señor y no un hombre, mis hermanos. Que cuando las situaciones sean difíciles, podamos recurrir, mis hermanos, al Señor. Y si necesita más fuerza, mis hermanos, como dice aquí en la palabra, vaya donde su hermano, vaya donde su hermana. Aquí están los pastores siempre, están los líderes, consejeros, mis hermanos. Hay harta gente que podemos recurrir, mis hermanos, para poder apoyarnos mutuamente. Yo lo he hecho, mis hermanos. Yo he pedido apoyo, yo he pedido cuando he conversado con mis pastores, me han dado consejos. Así que si ustedes pasan por lo mismo, no teman, mis hermanos. Así que les invito, mis hermanos, que podamos orar en este momento, podamos entregar esta palabra delante del Señor y que si hay algo en sus vidas, si hay algo que el año pasado endureció su corazón, si hay algo que les falta, mis hermanos, o si les falta fe, mis hermanos, algo que le podamos pedir al Señor en este momento, que Él pueda renovar nuestra fe, Él pueda renovar nuestra vida, mis hermanos, y que, como decía esta palabra, que Él nos cuide,
por sobre todas las cosas, que nos cuide nuestro corazón, mis hermanos. Que los cuide nuestro corazón. Así que oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, una vez más, Dios mío, vamos delante de ti, Señor. Dios mío, qué bueno, Dios mío santo, es poder escuchar tu voz. Qué bueno, Señor, es poder sentir tu presencia, Señor, en este día. Señor, qué bueno, Dios mío santo, que mientras sea hoy, Dios mío, podamos buscarte, Señor, con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento, Señor. Dios mío, tu palabra ha sido clara, Señor, ha sido leída, Dios mío santo. Dios mío, como dice tu palabra, donde hubiera 2 o 3 congregados en tu nombre, Señor, ahí tú estarías, dice tu palabra. Y confío, Señor, que tú, Dios mío santo, has estado aquí. Dios mío santo, tengo fe, Señor, que tu Espíritu Santo está en este lugar. Dios mío, yo en esta hora oro, Dios mío santo, por cada uno de mis hermanos, Señor, que están en este lugar. Y por mis hermanos también que no están, Dios mío, por ambos. Señor, que donde quiera que estén, Dios mío santo, primero que nada, como decía tu palabra, Señor, que podamos perseverar, Dios mío santo, hasta el fin, Dios mío. Que podamos perseverar, Dios mío santo, hasta el día de tu venida, Señor amado, o hasta el día que tú vengas por nosotros, Señor. Dios mío, que tu fe, Dios mío santo, pueda inundarnos, Dios mío, que puedas incrementar nuestra fe, Señor, si la hemos perdido. Que nos puedas dar, Dios mío santo, un renuevo, Señor, en nuestras vidas, para que este 2026, Dios mío santo, este año, este comienzo, Señor, sea lleno de tu presencia, Dios mío santo, y no alejado de ti, Señor. Porque es lo que menos queremos, Dios mío santo, estar alejado de ti, estar alejado, Dios mío santo, de tu reposo, Señor amado. Estar alejado, Dios mío santo, de tus promesas, Señor. Dios mío, cuán bueno ha sido, Señor amado, desde el año pasado. Y cuán bueno será, Dios mío santo, en este año, Señor, porque hemos puesto nuestra confianza. Hemos puesto, Señor, nuestro amor, nuestra decisión, Señor, de seguirte, de poder creer en ti, Dios mío santo, la hemos puesto en ti, Dios mío. Hemos creído, Señor, y creemos, Señor amado, que tú harás, Señor. Tú harás, Dios mío santo, en cada una de las vidas, Señor, de mis hermanos y hermanas de esta iglesia, Señor. Dios mío, que tú puedas, Señor amado, renovar su fuerza, Señor amado, que este tiempo, Señor, también de vacaciones, este tiempo, Señor, de descanso, también sirva, Señor, para renovar la energía, Señor, para poder después también tener un año, Señor amado, de poder cumplir todo lo que tengamos que hacer, Señor, para gloria tuya, Dios mío santo. Señor, tú sabes que todas las cosas que hacemos no las hacemos para nosotros, las hacemos para ti, Señor. Las hacemos para ti, Dios mío santo, porque hemos reconocido que tú, Dios mío santo, eres el que ha de venir, Dios mío. Hemos reconocido, Señor, que tú eres, Dios mío, el que nos llevará, Dios mío santo, y nos libertará, Dios mío, de todo mal, Señor, de toda enfermedad, Dios mío santo. Y Señor, también tú sabes, hemos creído también, Dios mío santo, que tú puedes hacer milagros en nosotros, Señor. Úsanos, Dios mío santo, en tus manos. Úsanos, Dios mío santo, para tu gloria, Dios mío santo. Usa tu iglesia, Dios mío santo, para poder también proclamar, para poder cumplir, Señor amado, el gran mandamiento que tú nos dejaste, Señor, que es el ir y predicar el evangelio a todo aquel que no te ha visto aún, Dios mío. Señor, queremos, Dios mío santo, cumplir tu palabra. Queremos cumplir, Dios mío santo, lo que tú nos has encomendado, Señor. Ayúdanos, Señor, a perseverar, Señor, porque con nuestra fuerza no podemos, Dios mío santo, pero con las tuyas, Señor, podemos seguir adelante hasta el fin, Dios mío santo. Señor, que sea un año bueno, Dios mío santo. Te pido, Señor, por cada trabajo de cada hermano, Señor amado, para que no falte, Dios mío santo, trabajo, no falte pan en la mesa, Señor amado, para que no falte nada, Dios mío. Señor, yo te pido que tú seas con cada uno de nosotros. Y Dios mío, bendice tu palabra, Señor. Bendice a nuestros pastores, a nuestros consejeros, a nuestros líderes, Señor amado. A todo niño, Señor amado, en este tiempo, Señor. Y que tú nos cubras, Dios mío santo. Si algún día salimos, Dios mío santo, de nuestro hogar. Si algún día, Señor, viajamos, Dios mío santo, en este tiempo. Si algún día, Señor, no estamos en nuestros hogares, que tú nos puedas cuidar, Señor, desde la salida de nuestro hogar, Señor, hasta el regreso de la nuestra, Señor amado. Así, Señor, para que tú en todo momento estemos contigo. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú hablas a tu iglesia, Señor amado. Habla a tu pueblo, Señor, y te bendecimos y te honramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén, Señor amado. Amén.